la celeste o la violeta, que es inexplicable. Es inexplicable porque son errores no forzados de modo constante. Ahora, si tuviese que ir un paso más, te digo, y suena que están tirando tiro en el pie a propósito, porque pegarle duramente en esa interna suena que resta votos. Lo mismo había hecho Máximo hacía 2 minutos en Quilmes. Entonces, si me pongo crítico como estratega de campaña, me agarro la cabeza, se me vuelan los pelos, sin chistes. No, es que mi cara fue porque Frank planteaba eso. Es que pensaba que iba a llegar mejor. Por lo tanto, la nacionalizó del mismo modo que hizo con la Ciudad de Buenos Aires para realmente atacar a los espacios electorales específicamente en sus distritos. Al PRO en la ciudad y al peronismo en la provincia. Las nacionalizó con la lógica de que tienen campo permeable para ser nacionales. Vos tenés 3 elecciones nacionales, siempre, históricamente. Las nacionales, la ciudad y la provincia. Es verdad que le podés poner más picante o menos picante, más insistencia con tus voceros, con tu gente, con tu estrategia comunicacional o menos. Está claro de que el gobierno decidió jugar la batalla como todas las que juega, épica, sobregirada. Ahora, déjame preguntarle a Matías. Duro. Matías, vamos a suponer... Pasándolo por el aparato cognitivo racional, parecería ser lógico. Ahora, después se vota con emociones. Es como que el 80% pide más consensos, más acuerdos sostenidos de largo plazo y en definitiva después vota el 80% con la emoción del miedo, el odio hacia el otro. Cuando vos ves la reacción del mercado... Porque después de la segunda vuelta electoral donde Milei le ganó a Massa, se jugó importante a nivel nacional, casi con el nombre Milei, solo la Ciudad de Buenos Aires. Solo la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es cierto? Donde... ¿Interna? Yo creo que sí, da en el centro de la interna y aparte hay algo que me parece que no se está teniendo en cuenta, de que se habla mucho del camino de la justicia y hay un tema reputacional sobre la cuestión de fondo, de que hay unos audios que nadie desmintió, que todavía ni se confirmaron ni se desmintieron, pero no está la postura del gobierno firme de decir, bueno, ¿qué hacemos con los audios de Españuelo? Españuelo dijo A o dijo B. Hay todavía un clima como de inestabilidad sobre la cuestión más de opinión pública. Por supuesto que... Me decía un empresario, ¿coincidís? Mira, siempre y cuando la economía funcione, parece como si el contrato social dijese, el contrato social electoral con la gente, con esta gente que vos decís, con sus votantes, de decir, bueno, manejame la economía, bajame la inflación, dame tranquilidad macro, yo estoy dispuesto a mirar para otro lado en distintas cuestiones. Sería como el planteo general. Ahora, si la economía empieza a mostrar signos de cierta debilidad, es como el boxeador que baja un poco la guardia. Los golpes que antes te hacían dar risa, ahora te entran todos porque tenés la guardia baja. Entonces digo, primero la economía, por supuesto. El orden en las calles, el orden público, me parece que ahí hay un contrato electoral muy claro con el gobierno que ha cumplido en las cosas grandes, en el trazo grueso, en el espíritu del contrato con la inflación, lo ha cumplido. Es verdad que hay otras cláusulas más pequeñas que quizá no. Bueno, el PRO le había reprochado durante mucho tiempo, el radicalismo también, los tonos, la vehemencia, pero si la gente mira eso. La gente está mirando lo central, lo que le prometieron, sobre todo orden, atacar al kirchnerismo en este caso, era atacar a la casta. Ahora, también es verdad que un caso de corrupción no explicado de un modo contundente como todo lo demás, da la sensación de que como con la Argentina esto podría pasar y el gobierno no actúa con la claridad que suele actuar en otros casos, en donde disputa, dice, va, da una conferencia de prensa, llama el presidente a decir tal cosa. Acá parece más que está minimizando por un lado, desviando por el otro y golpeando a donde puede, como ese púgil que entra al ring, dando golpe para todos lados y que cuando le baja la guardia, en alguna lo dejan tambaleando. Y vos hablas de la economía. El gobierno está haciendo lo que puede en tanto el aspecto económico como en el aspecto político y de su interna, y obviamente con el caso puntual del caso Españuelo de la corrupción, para llegar a septiembre, ver el resultado, reevaluar, llegar a octubre, y después va a haber otro gobierno en el sentido después de que... viene otro Javier Milei. No necesariamente por los cambios, sino por las consecuencias que te deja lo del electoral. El 10 de diciembre va a haber otro congreso. Ojo, es verdad. Que el kirchnerismo va a seguir. Pero va a haber un replanteo. El 1 de noviembre hay un replanteo de metas, de situaciones, pero no de metas necesariamente económicas, también de metas políticas, de estrategias, de decir, che, la verdad, esto no funcionó. La estrategia de Karina, de ir por todo, ¿cómo no fue en las provincias? Bueno, la evaluarán, porque si no, tomo Corrientes, no, pero Corrientes es un tema de una elección ejecutiva, donde hay un oficialismo muy asentado, entonces saliera un cuarto con un candidato que se hacía. Pero es que por eso es importante el resultado del domingo. Por eso es importante el resultado del domingo, para la interna sobre todo. Justamente, uno podría decir,
lo voy a decir con cautela, para ordenar la interna, eso que la política supone que las elecciones hacen y en general últimamente las elecciones no hacen. ¿Qué quiere decir ordenar? No lo digas Claro, de porque manera antes tan el categórica. que perdía acompañaba y ahora el que pierde daña. Bueno, pero Gabriel, el Gordo Adán y todo ese grupo. Vuelvo a lo mismo, el gobierno no tiene ninguna cosa que lo ordene de modo central en su interna, salvo una elección en balotaje en el 2023, en la que ganó, y después algunos indicios de lo que sucedió en las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, y va a tener una gran señal en la provincia. Y después va a tener la nacional. Digo, con todos esos datos va a decir, bueno, vamos a sacar conclusiones, porque es un gobierno que no aprendió, no sabe, es nuevo, y se está configurando en el camino. Entonces tiene ciertas internas con la lógica del poder, del protagonismo, del ego, de un montón de cuestiones que suceden en la política, vos lo sabés muy bien, que se están ordenando en el camino y eso les complica la existencia, incluso es más complicado que solamente lo que les pasa en el día a día. También les puede complicar el futuro. Sebastián, Acá hay Saben que los están escuchando los propios votantes, los militantes los tienen activar y le están diciendo vayan a votar porque si no ganan los otros. Miedo a que ganen los otros y miedo a que no ganemos nosotros. Muchachos, muchachas, vayan a votar porque si no perdemos con los otros. quiero agradecerles a todos. Mesa